Álvaro Uribe lanza fuerte advertencia sobre el rumbo del país. Ganemos el 26 para frenar la destrucción de Colombia. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, máximo referente del Partido Centro Democrático, volvió a encender las alarmas sobre lo que considera un grave deterioro institucional y económico que estaría sufriendo el país bajo la actual administración del presidente Gustavo Petro. Durante un encuentro con sectores afines a su movimiento político, Uribe fue enfático en señalar que es necesario un cambio urgente en la dirección del país y que ese cambio debe concretarse en las elecciones presidenciales del año 2026. Ganemos el 26 para que no siga la destrucción del país, para encontrar buenas soluciones para los trabajadores y los empresarios, expresó Uribe, en un tono enérgico y crítico, dejando en claro que su oposición al actual gobierno no solo se mantiene, sino que se intensifica a medida que avanza el mandato de Petro. Estas declaraciones se dan en medio de una creciente polarización política y social en Colombia, en donde el debate público se ha centrado en los efectos que han tenido varias decisiones del gobierno del pacto histórico, especialmente en temas sensibles como la reforma laboral, la estabilidad económica, la inversión empresarial y la independencia de las instituciones. Un llamado a la movilización política desde la oposición. Uribe no solo alertó sobre lo que ve como un proceso de descomposición institucional, sino que además hizo un llamado a sus bases políticas, a los simpatizantes del Centro Democrático y a la ciudadanía en general para que no se queden de brazos cruzados frente a lo que considera un proceso de deterioro nacional. Desde su visión, los próximos comicios presidenciales de 2026 representan una oportunidad histórica para corregir el rumbo y restablecer un modelo que, según sus palabras, sí ha generado desarrollo, inversión y seguridad en el pasado. Esta no es una pelea por el poder. Es una defensa de Colombia. No podemos permitir que las políticas improvisadas, el ataque a la empresa privada y la desinstitucionalización sigan avanzando. La democracia está en juego, puntualizó. El expresidente que gobernó entre 2002 y 2010 ha sido una de las voces más críticas del gobierno Petro desde el inicio del mandato. Sin embargo, en las últimas semanas ha elevado su tono debido a una serie de acusaciones provenientes de miembros del oficialismo, quienes lo han responsabilizado de lo que consideran una crisis estructural del modelo laboral que se ha sostenido por años en Colombia. Choque con Petro por la reforma laboral y la consulta. En el trasfondo de estas declaraciones se encuentra el fallido intento del gobierno por impulsar una consulta popular, herramienta con la que el presidente Gustavo Petro buscaba obtener apoyo ciudadano para avanzar en reformas estructurales, entre ellas la polémica reforma laboral. Sin embargo, la propuesta se hundió en el Congreso, en medio de una plenaria marcada por tensiones políticas y denuncias de supuestas estrategias dilatorias desde sectores de oposición. Tras el revés legislativo, Petro y varios miembros del oficialismo apuntaron sus dardos hacia Álvaro Uribe, acusándolo de incidir directamente en el hundimiento de la consulta popular y de ser el arquitecto de un modelo laboral que, según ellos, precariza al trabajador colombiano. Lejos de esquivar estas acusaciones, Uribe respondió con firmeza: nunca pedí a los parlamentarios que aprobaran una consulta para tapar corrupción o el desastre nacional como el que hoy vive Colombia. Nunca promoví un mecanismo como ese para justificar el narcotráfico o la persecución a la empresa privada, sentenció. Uribe vs Petro, una confrontación ideológica cada vez más marcada. La confrontación entre Uribe y Petro no es nueva, pero ha adquirido nuevas dimensiones en los últimos meses. Mientras el actual presidente apuesta por una transformación estructural del modelo económico y social del país, incluyendo reformas profundas en salud, pensiones y trabajo, Uribe insiste en que esas iniciativas están llevando a Colombia a una crisis sin precedentes. Lo que está ocurriendo es una especie de desmontaje sistemático de la confianza. Se ha estigmatizado al empresario, se ha debilitado la inversión, y lo que es peor, se está generando una narrativa que enfrenta a los colombianos entre sí. Eso es muy peligroso, advirtió el exmandatario. Además, cuestionó la intención del gobierno Petro de recurrir constantemente a la movilización social como herramienta de presión política, en lugar de fortalecer el diálogo institucional y la gobernabilidad democrática. El gobierno debe gobernar con responsabilidad, no desde las plazas públicas. No se puede reemplazar el Congreso con manifestaciones. Las reformas deben discutirse con argumentos, no con amenazas de protestas permanentes, indicó Uribe. El hundimiento de la consulta y la reacción del gobierno. Después del hundimiento de la consulta, el presidente Petro anunció que su estrategia se centrará ahora en una masiva movilización de sus bases sociales, con el objetivo de revivir su propuesta desde las calles y mantener viva la presión sobre el Congreso. Vamos a las calles para que el pueblo decida, dijo Petro,
retomando su discurso de poder popular y soberanía ciudadana. Esa postura ha sido duramente cuestionada desde el Centro Democrático y otros sectores de oposición, que advierten sobre los riesgos de gobernar desde la presión callejera y sin consensos institucionales. Uribe, por su parte, recalcó que el uso de mecanismos de participación como la consulta popular no puede convertirse en un instrumento político para justificar la ineficiencia o la falta de gobernabilidad. No se puede gobernar a punta de arengas. Colombia necesita resultados, no discursos, insistió el exmandatario. Un nuevo ciclo electoral en el horizonte. Con las elecciones regionales de 2026 cada vez más cerca, la batalla política entre el uribismo y el petrismo promete intensificarse. Uribe parece decidido a consolidar una plataforma opositora que no solo cuestione, sino que proponga alternativas concretas para el país. A su vez, desde el gobierno, Petro y su coalición continúan promoviendo su agenda reformista, apostando por la movilización social y la conexión directa con los sectores populares. En este contexto, el país parece encaminado a una confrontación ideológica profunda, en donde estarán en juego dos visiones opuestas de Estado, una que promueve la intervención activa del gobierno en todos los ámbitos económicos y sociales, y otra que defiende el papel central del sector privado, la libertad económica y el fortalecimiento de las instituciones. ¿Qué está en juego en 2026? El mensaje de Uribe va más allá de una simple aspiración electoral. Lo que plantea es una lucha por el modelo de país que Colombia debe seguir. Mientras unos defienden las reformas sociales como una necesidad histórica para superar las brechas de desigualdad, otros como Uribe consideran que las políticas actuales podrían llevar al país a una crisis estructural de largo plazo. Las elecciones del 2026 serán, sin duda, un punto de inflexión. Lo que está en juego no es solo quién gobernará el país, sino qué tipo de políticas se implementarán, qué visión de desarrollo se consolidará y cómo se enfrentará el reto de unir a un país cada vez más dividido. Uribe, con su experiencia y capacidad de movilización, ya se está preparando para jugar un papel protagónico en ese debate. Su llamado no es solo para su partido, sino para todos los sectores que se sientan inconformes con el rumbo que ha tomado el país. No se trata de nostalgia del pasado, sino de responsabilidad con el futuro, dijo en uno de los apartes más destacados de su intervención. El desafío de la oposición, más allá de la crítica. Uno de los retos más grandes para Uribe y el Centro Democrático será pasar de la crítica a la propuesta. Aunque han sido constantes en su rechazo a muchas de las políticas del gobierno Petro, también existe el desafío de presentar un programa alternativo que conecte con las necesidades reales de los colombianos, especialmente en un contexto de dificultades económicas, desempleo y aumento del costo de vida. Para muchos analistas, el verdadero impacto del uribismo en 2026 dependerá no solo de su capacidad para criticar, sino de su habilidad para construir una agenda moderna, realista y atractiva para una ciudadanía cansada de la confrontación constante. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que en 2026 debe haber un cambio de rumbo en Colombia? ¿Estás de acuerdo con las palabras del expresidente Uribe o consideras que el gobierno de Petro está haciendo lo correcto? Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos leerte. Y si te interesa el análisis político sin censura, suscríbete ahora al canal, activa la campanita y comparte este vídeo con tus amigos. Aquí te mantenemos informado con la verdad, sin filtros.